Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast de Cancamusa. Y así termina este juego navideño. Ah, ¿en No, serio? No, No, Cami, Oh, ¿pero no, qué? te la rompió. mamaste, Cami. Te No, mamaste. Cami, ese Dios es mi amigo. santo. Hay un antes y un después de esto, o sea, por favor, Qué Mi locura. vida, me mi cambió la vida vida. ahora va a ser distinta a esto. No, Cami, la rompiste, la rompiste. ¿Qué es un opener? El que quiera comentar. Un opener, espérense que estoy procesando mentalmente. Están refiriéndose al juego para empezar. ¿De O sea, acuerdo? sí o sí tiene que ser un juego de magia. O sea, es la pregunta. Mi pregunta es sí o sí tiene que ser un juego de magia. No creo que necesariamente sea un juego de magia. Yo creo que depende al contexto y al lugar. Yo creo que Ujú. para magia de mesa sí debería necesariamente ser un juego de magia. Pero para una magia de salón, no creo necesariamente. Y dicho eso, el opener de Juan Luis Rubiales es un digno ejemplo en un salón. Pero en mesa yo creo que sí. Sí o sí tiene que ser un juego de magia. Vistoso, fuerte, rápido y que tú te presentes también, ¿no? O sea, es un lapso de tiempo muy corto para que sepan quién eres, qué estás haciendo ahí, qué vas a hacer. Y creo que el opener en mesa implica todo eso. No sé, yo diría que, por ejemplo, si es una apuesta teatral y, por ejemplo, y es un personaje lo que está ahí, no necesariamente tiene que empezar con magia, puede empezar con un apagón, después una luz azul tenue, no sé, crean una historia y durante el proceso y desarrollo de la historia puede ir a haber texto al inicio, no necesariamente magia, y más bien durante el desarrollo del monólogo o la puesta en escena puede aparecer magia. Bueno, para no necesariamente hacer el clásico buenas noches y tal, o aparición de bastón, ¿no? Pues yo diría que una forma de reconciliar como lo que han dicho hasta ahora, ¿no? Yo creo que estaría bien decir que el opener es como el primer atisbo que se le da al espectador sobre lo que va a ser el show, Mm. ya sea magia o texto. Como el primer atisbo del show en el que necesitas atrapar la atención, pero también como, no diría, ¿cómo se dice eso en español? Como poner las bases de lo que Mm, va a seguir. no, no creo, ajá, Eh, porque, no sé, a mi pensar me hizo ruido lo que acabas de decir, porque primero, si te refieres a marcar lo que van a ver, significa que no está informado, que es alguien que pasó y entró a ver, y no porque no sepa que entró, necesariamente tienes que decirle en bandeja de entrada lo que está viendo. O sea, Por sería eso, también parte del desarrollo digamos, de la emoción del espectador, o sea, que se siente, observe y en el proceso disfrutar o darse cuenta de lo que está viendo, ¿no? a pero es ver, No que a sé. lo que vuelvo. quiero referirme es que, o sea, como atisbo me refiero, porque sí, o sea, tú de entrada, la primera vez que has visto a René Laván, pues él hace, hablando del video del que pensábamos, ¿no? Él empieza y es como que, oh, sí, chévere, pero ya cuando has visto su show, te das cuenta que él desde ese momento te está mostrando que es una persona que usa la poesía, que usa el recurso de la historia aunado con la magia para hacer su show. Entonces, a eso me quiero referir, no tanto como a decir, no, mira, esto va a ser esto y esto y esto, ¿no? Pero sí como un pequeño atisbo, como una mini muestra, ¿no? Yo ahí lo que veo, como juntando todo lo que acaban de decir, es que si es, el opener es ese instante en el que el espectador comprende quién es y qué va a hacer. O sea, quién es en el sentido de qué tipo de personalidad tiene el artista que me va a hacer magia. Y desde ahí parte un estilo de magia. Así el espectador no sepa de magia, entiende si su magia va a ser cómica, si va a ser seria, si va a ser de historia, si va a ser de poesía, si va a ser de X o Y cosas. También, como mencionaba Percy, pues puede ser, no necesariamente puede ser magia o texto, también puede ser ambiental, que es con el tema del juego de las luces, de la música, en el cual el espectador empieza a reconocer
qué tipo de espectáculo, no refiriéndome a la magia, sino a la persona que está en escena, ¿sí? Entonces yo creo que el opener es como esa carta de presentación que tiene el artista con el público para que lo conozca un poco más, o sea, como para que entienda su personalidad y sepa a qué atenerse con este tipo que está al frente mío. No sé si todos concuerdan o no. Está bueno. Me Ujú. gustaría ver también algunas. Creo que es algo muy propio esto del opener. Depende de la propuesta del artista que va a salir a escena. Y algunas otras propuestas para un show de magia que no empiece con magia, ¿no? Podrían empezar con una pregunta muy interesante, con un poema que por ahí lo escuché. Luego tal vez con alguna de estas curiosidades, ¿no? Rompecabezas, ese tipo de cosas también sería una buena idea, ¿no? Ya insertas al espectador dentro del mundo al que se avecina. Ujú. ¿Qué otras Claro. ideas tienes? Yo Bueno, creo que Eso, sí o sí debe Alex, ser algo que llame la atención y sea interesante y haga que el espectador quiera ver el siguiente. O sea, fuera de los debates, yo creo que eso es algo que sí tiene que tener. Eso creo que es importante porque yo creo que hay un contexto en el que el opener existe y es un contexto en el que algo va a seguir. sí, Pero, entiendo. pero en todo lo que están diciendo me da la sensación de que el espectador nunca supo a lo que iba, mañas. Entonces, siento que es para alguien que no sabe a qué fue a ver. Yo siento de Pero, que si, yo Percy, siento que si el espectador ya está, digamos, si sabe que va a ir a ver un show, previamente tuvo que ver una imagen, un flyer, una pancarta, un panfleto, algo que ya incluso le da un poco de la energía de lo que va a ver. Percy, Entonces, pero, Yo no si ya tiene entiendo, esa primera Percy, te imagen, pregunto, entonces, ¿tu show es el mismo que, por ejemplo, el de Alex? no, claro, claro que no. Entonces, cuando no tú sabes lo haces, que va a haber. entonces aquí no estamos hablando es de que van a ir a ver magia o no, sino de qué artista, o sea, el opener es como la Totalmente. carta de presentación tuya, o sea, de que tu opener te define a ti como persona ante tu público, o sea, por eso es que el opener de cada mago es diferente. O sea, yo pensaba, depende del contexto. O sea, están hablando de siempre pensando en un show, pero imagínate en una conversación o en una sobremesa. No necesariamente estás yendo a ver magia, sino que apareces magia dentro de un contexto o en una charla. O, por ejemplo, me acuerdo cuando fuimos al Elemental, en uno de los Elementals, cuando estuvo Peter Turner, él se sienta contigo y de repente tú empiezas a hablar con él y es como recontra relax, o sea, no es que llega y te va a leer la mente, sino que te empieza a hablar y de repente su charla poco a poco se va yendo más seria y en el camino ya te hizo 3, 4 juegos, pero cada vez los hizo más serios y al final es como algo súper importante, es como que ya te está leyendo más de lo que tú debes, de lo que le permitiría. Sí. a ver, Smifer, yo creo que la definición de opener lo tendríamos que ver por espacios escénicos. hay que delimitarlo, hay que delimitar, Ajá, a ver si porque se trata yo un no, opener para un show de close-up, un opener para un ¿Mm? show de mesa, un opener para un show de salón, un opener para un teatro. ¿No crees que un opener en general cumple ciertas características que se pueden compartir entre todos los ambientes o no sé? No, por ejemplo, yo creo que Sí. el opener en general presenta quién es esta persona que está actuando, quién es el personaje que está parado en escenario o que se te acerca a la mesa. Claro, Creo que eso lo define está- en esos sí, primeros sí, segundos. tienes razón, Creo que sí, también tienes razón. tiene que generar mucho Y, interés, tiene que, no sé, tiene que captar la atención de inmediato o lo antes posible. ujú, O sea, no sé, creo que esas son como características que lo van definiendo, general, sea donde sea que se aplique. En general, exacto. claro. Yo Ahora, el concuerdo. cómo es diferente, ¿no? Sí, Definitivamente. Claro, ya, el claro. cómo sí El ya cambia cómo bastante. el cómo ya cambia bastante. Exacto. Sí, sí, sí. Bueno, entonces si quieren, hablemos del cómo, dependiendo de cada lugar, empezando desde lo más pequeño hasta lo más grande. O sea, lo más pequeño sería una situación donde no se está prevista hacer magia y haces Sí. magia.
O sea, eso, yo creo que eso sería lo más pequeño, un grupito muy reducido de personas, como por ejemplo, entre amigos, y de un momento a otro se dio el pie para hacer magia. O sea, ahí cómo funcionaría el opener. Mira, qué curioso, porque creo que es un opener más complicado de lo común, porque no es tan fácil presentar a quienes ya te conocen a esta persona que Sí. de pronto va a hacer magia. Acercarte a un grupo de gente desconocida y plantearte como un personaje, como un mago, creo que es más fácil que el acercarte a un grupo de gente que ya te conoce toda la vida. O sea, yo creo que así como hablaban hace un momento de ir definiendo ciertas reglas, vas preparando un entorno. O sea, el entorno es tu conversación, el entorno es el tema. Y yo, al menos a mí me gusta usar el tema de usar la magia para probar una teoría que es parte de la conversación. O sea, es como cuando preparas tu truco antes de que empiece, la conversación ya es parte de tu juego, porque nos estás llevando hacia un tema del cual vas a sacar algo, ¿no? Yo creo que el opener ahí es como tú cuelas, como tú metes sin que nadie se dé cuenta y él saca una carta o mira tal cosa, o como comentaba Juanpa, lo que primero preguntas algo para que el público lo piense, en este caso tus amigos, y luego dices, ah, mira, curiosamente tengo un hilo rojo acá, entonces, y con esto lo voy a explicar. Sí. O sea, ¿cómo haces para que esa pregunta cuele lo suficiente para que te dé pie a hacer la magia? De este pata que aparece cosas, efecto Carbonara. Ah, ya. Carbonaro. Sí, el efecto Carbonaro. O sea, estás viendo magia, pero nadie te dijo que te va a mostrar magia, pero te la pusieron, ¿no? Yo incluso dudaría de si en el efecto Carbonaro hay un opener como tal, porque ahí utilizan es la magia como medio para hacer bromas o dejar loca a la gente, ¿no? Por ejemplo, a mí me fascinaba uno donde él vendía pelotas que solo le quedaban 2 rebotes, y entonces la rebotaba 2 veces en el suelo, luego la soltaba y ya no brincaba. Ahí no hay propuesta mágica, hay una propuesta realista loca, entonces yo diría que opener no hay, es una broma, ¿no? O sea, si lo analizamos, de verdad yo veo complicado definir un opener ahí, porque ¿cuál sería el opener? Mira, a esta pelota solo le quedan 2 rebotes. La pregunta Perdón. que tengo es que para que haya un opener tiene que haber un show o con un efecto ya puede haber un opener. Es que siento que el opener, lo que decía Nacho, su función principal es identificar, Sí. o sea, mostrarte a ti como quién eres, y lo que decía Juanpa, como que voy a preparar el ambiente y las reglas del juego de lo que va a ocurrir aquí en adelante. Pero en casos en los que solamente hagas un juego o 2, yo creo que ahí ya no hay como tal un opener Es como tal, porque difícil, son 2 sí. juegos, o sea, 2 juegos entre tus amigos. No sé si consideraría que fuera necesario un opener, sino simplemente hacer los juegos y se acaba y continúas con la charla o con lo que estás haciendo con tus amigos. Yo creo que en el aspecto cotidiano no es necesario un opener porque primero ya te conocen, ya sabes quién eres tú. Y normalmente la gran mayoría de tus amigos saben que tú ya haces algo de magia o has hecho magia o lo que sea. Entonces digamos que como que ya no hay que introducir tanto. Bueno, pero a mí me parece que lo que hay que buscar es un buen preámbulo, ¿no? Un buen plot, un buen motivo, ¿no? Por ejemplo, le dices, ah, ¿y qué vas a pedir? Pizza. Ah, lo sabía. Está bueno. Capaz por el otro lado, yo creo que el opener viene de la mano de algo más estructurado, que va a ir alineado hacia un show, hacia un acto, hacia una puesta en escena. Porque si Vale. no, De creo que en acuerdo. algo informal, como dicen, el opener no se da, no hay ese momento para hacer el opener. Algo que leí era de este mago Fielding West, que él decía que cuando empezaba al comienzo, cuando empezó a trabajar de mago, cuando empezaba sus shows, él no tenía un opener definido. Entonces que siempre estaba muy nervioso antes de empezar sus actos y era muy común que vomitara antes de empezar sus actos. Entonces su manager le dijo, oye, esto para ti es normal, esto no es normal en el negocio de los shows. Entonces el tipo dijo, bueno, trabajé en un opener, este opener hizo que entre escena ya siempre sabiendo lo que iba a hacer, con los nervios ya manejados, ya pasado por encima de eso, y además de eso le permitía a él siempre empezar el show del mismo modo. Entonces él ya sabía cómo manejar ese en ese momento, los nervios ya no llegaban.
Entonces también creo que tiene ese efecto, el tener un opener definido para los shows, que uno lo maneja casi como estar ensayando en casa, si siempre es el mismo, o casi el mismo. Prácticamente es algo que también te da confianza. Definitivamente, te da confianza. Si de opener te funciona, creo que tu ánimo ya se dispara. Si de opener fracasas, creo que todo va a ir para abajo. Hay que remarla mucho ya, o sea, ya hay que... Sí. Ya. Bueno, pasemos al segundo nivel, que sería magia itinerante. Y bueno, amigos, nos vemos el próximo viernes. Olvida la Misdirection y respeta la cancamusa. Nos vemos. Chao. Chao.